Miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada, diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Bueno, habrán notado, ¿no?, que es muy parecida esta parábola a la del domingo pasado. Al menos a primera vista es casi igual, pero no es igual. El relato del domingo era el de San Mateo, y porque estamos en el año litúrgico que corresponden las lecturas de los domingos a San Mateo. Todavía estamos, ¿no? Falta poco para que termine el año litúrgico. Pues bien, ahora es San Lucas. Ahora es San Lucas. Y habéis notado, eso sí, seguramente una primera variante. Una primera variante que es en este Evangelio, si se lo compara con el de Mateo, parecería que se entrelazan dos relatos. Aquí la parábola, el Señor la dice cuando se acercaba a Jerusalén, en su camino de su vida. Recordad que decíamos que es así como va desarrollando San Lucas su Evangelio. Es toda una subida hacia Jerusalén. Y ahora está cerca. Y los que estaban con él pensaban que el reino se manifestaría ni bien entrar en Jerusalén, puesto que el Mesías esperado de Israel, para ellos, sus seguidores, era Jesús. Y además ese Mesías tenía que ser rey Mesías. Además se sabía, y ya desde más o menos un siglo, que debía venir el Mesías, es decir, lo estaban esperando. Pero no solo los judíos, hasta fuera del pueblo judío se lo esperaba. En el ámbito pagano se sabía que estaban viviendo un tiempo maduro para la manifestación de alguien muy importante. Se siente, está en el aire, ¿no? Porque parecía que la Sibila Tiburtina había profetizado el nacimiento de un niño Dios, e incluso que se lo había revelado a César Augusto. Algunos dicen que César Augusto se lo atribuyó a él, por eso se divinizó. En fin, que Dios avisa. Veamos otras diferencias en las parábolas. En la parábola de los talentos, que era la de San Mateo, los había distribuido estos talentos según la capacidad de cada uno. Es decir, eran dones, al punto que el talento, que es una moneda, se transformó en un sinónimo de dones, ¿no?
Aquí, en cambio, todos están recibiendo lo mismo, una mina. Quiere decir que aquí es un don común a todos, el que deben hacer fructificar. Es decir, no a uno más porque es más talentoso, tiene más capacidad. No, todos tienen lo mismo. Todos han recibido lo mismo. Vimos cómo el Señor también, lo hemos visto, con parábolas les iba explicando cómo era eso del reino de Dios. Que no irrumpía, que crecía desde lo pequeño, por lo tanto debía madurar, que estaba oculto, por lo tanto era imperceptible, pero que también les había dicho que ya había llegado, que estaba entre ellos. Y aquí ahora arranca la parábola diciendo que el hombre noble, que lo identificamos con el mismo Jesús, debe marcharse a un país lejano. Es decir, que deberá ascender al cielo. Pensemos que otras veces había hablado de la pasión por la que debía atravesar, pero esas cosas no querían ser oídas. Y también había hablado de la resurrección al tercer día, y tampoco se entendía cómo era eso de la resurrección. Pero ahora les dice que se marcha, y lo hace para obtener el título de rey, o sea, para ser glorificado por el Padre. ¿A qué nos recuerda esto? De que tiene que ir al Padre. No me tangere, no me toques. Así está en la Vulgata, no me tangere. Otras traducciones dicen no me retengas. Dicen que es más acorde con el original griego, no me retengas. Es lo que le dice Jesús resucitado a María Magdalena. Y le dice que todavía no he subido al Padre, al Padre mío, Padre vuestro, Dios mío, Dios vuestro, dice. Es decir, Él asciende para ser glorificado por el Padre, recibir el reino. Y agrega en la parábola que el hombre se marcha, pero ha de regresar. Es en ese momento, el de su regreso, o será, mejor dicho, que viniendo como rey, va a establecer su reino. O sea, no es ahora el tiempo. Primero debe padecer, morir, resucitar, ascender al Padre. ¿Quién le dará la gloria antes de haber asumido la humanidad, no? Es decir, la gloria que tenía antes de haber asumido la humanidad. Antes de ser uno de nosotros, cuando aún no era Jesús, sino al eterno Hijo del Padre eterno. Esa misma gloria es la que va a recibir. Pero la recibe en su humanidad. Ella la tiene. Es la humanidad la que sale glorificada por obediencia del Hijo al Padre. Pero dice, regresaré con toda gloria. Es decir, no como me estoy yendo. Me voy en lo que los enemigos considerarán su triunfo y mi derrota. La que en verdad es mi victoria, la victoria de Dios que salva al hombre. Mientras tanto, deja las 10 minas de oro a 10 de los que lo servían. De modo que a cada uno le tocaba, como digo, la misma cantidad, una mina. La mina en realidad no era una moneda, Era una medida de peso, pero lo hacían como un conjunto de monedas. Que no era una moneda que está impresa. A ver, ¿cómo era con el duro? El duro se decía las 5 pesetas, cuando estaban las pesetas en España. Pero no había una moneda que era el duro, se llamaba así. Y los argentinos, cuando hablaban de un palo, ¿no? Un palo, un millón, eso era un palo. Bueno, una luca, eran 1000, no existía eso. Es una mina. Bueno, ¿quiénes son esos servidores? Podríamos decir que en modo general todos los cristianos que han acogido la salvación en Jesucristo, han recibido ese bien, y todos han recibido lo mismo. En modo más estricto, podemos decir a quienes recibieron la totalidad de la verdad y de las gracias, de los medios de salvación, que están en su iglesia, nuestra iglesia católica, la que él fundó en Pedro y en los apóstoles, esa iglesia que concibió el Jueves Santo y dio a luz en el Calvario, la que echó a andar a partir de Pentecostés, esa iglesia. Y en modo aún más particular, si queremos, quienes reciben la mina, quienes les dio el mandato de propagar el reino de Dios.
Eso es lo que tienen que hacer, fructificar, negociar lo que han recibido. Bueno, en rigor, todo bautizado tiene esa misión, si lo vemos bien, en el ámbito de acción que le toque. Por ejemplo, una madre que enseña la fe a su hijo, está haciendo fructificar, está negociando la mina, ¿eh? Está haciéndolo. No queda esa fe y terminó en ella. Esa fe que recibió sigue en su curso. Lamentablemente es uno de los grandes problemas que los padres no están transmitiendo la fe porque, bueno, tampoco la tienen, ¿no? Han dejado en algún momento de transmitirla. Entonces, ¿qué ocurre con el último? Que le devuelve lo que había recibido, intacto, no hizo nada. No dio testimonio de su fe ante nadie. No le importó. Solo juzgar al Señor como un Dios exigente, como un juez implacable. Y tiene miedo, dice. Un miedo que lo paraliza. Sí, por eso no hace nada. Bueno, más bien tiene una imagen distorsionada del Señor, pero que la está usando como excusa por no haber hecho nada. Y por eso no recibe nada. Le es quitado aún lo que le había sido dado. Porque es inútil. En sus manos fue inútil. Recibió algo que no hizo nada. Pero no lo castiga. En la parábola de los talentos sí lo castigaba. Aquí nada se dice. En cambio aparecen en el relato otros personajes. Los conciudadanos. Que eso no estaban antes. Evidentemente, esos conjuran en contra de él. Son los de su misma raza, los de su pueblo, los judíos que confabulan y no lo aceptan como rey, como Mesías. Lo aborrecen. Y a poco se va a demostrar tal realidad ante la elección que les propone Pilato. ¿Jesús o Barrabás? Pero ¿qué mal ha hecho? Crucifícalo, crucifícalo. ¿He de crucificar a vuestro rey? Fuera, fuera, este no es nuestro rey. No tenemos más rey que el César. Lo aborrecen. Y a juzgar por el judaísmo talmúdico, lo siguen aborreciendo. Pero él vuelve. Y cuando vuelve ya rey, en su gloria y potestad suprema, llama a los servidores para saber qué frutos han producido de lo que les dejó. A que no produjo nada, lo juzga por sus propias palabras, por la imagen que tenía de él, y resulta condenado porque podría haber dado otro lo que había recibido, para que ese otro lo hiciera sí fructificar. Pero hizo lo del perro del hortelano, ¿no? Que no come de la huerta, pero tampoco deja que otro coma. Son sobre todo quienes en la iglesia cierran el paso a la gracia que Dios vierte sobre la iglesia para el bien de las almas, y esas gracias no llegan. Y en cuanto a los que se opusieron a su reinado, son castigados con la muerte por decapitación, o son degollados. El pueblo que pierde la cabeza es el que no acoge a su Mesías y pierde a Dios, y por eso se condena. Una breve mención también sobre la primera lectura, que es el Apocalipsis. Juan ve una puerta abierta en el cielo y por ella admira la liturgia celestial, en la que a Dios se le rinde todo honor y gloria, y ve que todos se postran en adoración ante su presencia, día y noche. Y le cantan las alabanzas porque es Dios el que creó todo lo existente, todo el universo. Y luego sigue el Salmo, que es el último del Salterio, también de alabanzas. La tierra se une al cielo en sus alabanzas a Dios. Que todo ser que respira, que tiene vida, alabe al Señor, su Creador. Y nosotros también unámonos a las alabanzas porque nuestro Creador, y más aún si cabe, porque nuestro Salvador, y Jesucristo, que nos ha hecho hijos suyos, hijos de Dios. Hagamos fructificar el don mayor que nos pudo haber hecho, el de sí mismo, la Eucaristía. Y hagámoslo en adoración, propagando la adoración, esa como en el cielo, esa de la visión de Juan. Abramos también nosotros la puerta al cielo, para que permanezca siempre abierta. La adoración perpetua al Señor en la Eucaristía. Extendamos su reino eucarístico, que es el preludio de su reino en gloria. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.